amigos, sobre una vertiente que tiene que ver con la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje y cómo podemos ir nosotros gestionando y muchas veces involucrando diversos paradigmas que aparecen en el marco de estos procesos evaluativos. En este orden de ideas, yo quisiera comenzar con esta, digamos, imagen que aparece acá, que es muchas veces lo que asociamos en nuestros entornos académicos, en nuestros entornos universitarios, educación básica, secundaria, media, con el acto de la evaluación. Lo mencionaba el profesor Jorge hace algún rato. La evaluación tiene a veces ese sinónimo mal asociado, es que sea un acto punitivo, que sea un acto sancionatorio, pero realmente el componente transversal de la evaluación es un componente formativo, es un inductor como tal del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la evaluación no puede ser percibida desde una óptica, por supuesto, sancionatoria, sino desde una perspectiva que ayude al mejoramiento no solamente de los estudiantes, no solamente de los profesores, sino también de la institución académica, de la institución universitaria. Entonces, yo quiero en la presentación de hoy, muy rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, pero quisiera mencionarles básicamente tres niveles alrededor de lo que vamos a hablar hoy de la evaluación. Quisiera referirme en primer momento a una mirada estratégica de la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, cómo gestionar esa evaluación, cómo entenderla, qué paradigma institucional normalmente tenemos asociado con la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje, pero no solamente en entornos virtuales de aprendizaje, sino en general con el acto evaluativo y sobre todo lo que corresponde en evaluación en educación. Pero también hay una segunda mirada que tiene que ver desde ya las herramientas que se posibilitan desde una gestión táctica para poder llevar a cabo esta evaluación o esta integración entre el concepto misional y lo que aparece ya de manera transversal como los lineamientos, las políticas, toda suerte de documentos institucionales que acompañan esa labor fundamental evaluativa. Y por supuesto, y no menos importante, aparece también toda la gestión operativa de la evaluación, porque ya existen unos instrumentos, porque ya existen unas técnicas particulares de recolección de la información, que claro está, esto no tendría ningún sentido si nosotros no hablamos desde una perspectiva, como lo he mencionado en varios escenarios, de una coherencia institucional. La coherencia tiene que ver, queridas amigas y queridos amigos, profesores latinoamericanos, con existe articulación entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Esto, claro, imagínense ustedes, amigas y amigos, tratar de garantizar esto que les estoy mencionando en sus vidas, en su normal quehacer como seres humanos. Es una cuestión demasiado compleja uno poder garantizar que lo que piensa es lo mismo que dice y es lo mismo que hace. Aún más, imagínense cómo puede ser de complejo esto en nuestras instituciones académicas, en nuestras instituciones universitarias, en nuestras universidades. Poder que la planeación estratégica, que la misión, los estatutos, los planes estratégicos de desarrollo se articulen con las políticas, lineamientos, procedimientos, pero que a su vez eso sea lo que nosotros como profesores hacemos en el aula de clase, hacemos desde la perspectiva de investigación de alto impacto y por supuesto hacemos en el servicio o desarrollamos en el servicio a la comunidad como una tercera misión, como lo llaman muchas de las instituciones y muchas de las universidades. Entonces, en este orden de ideas, hablemos de lo estratégico. ¿Qué es? Claro está, es una visión que yo quiero compartir con ustedes con el debido respeto, porque hay muchas miradas de la evaluación y hay muchas miradas de la evaluación en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, simplemente es una visión particular como profesor universitario que soy, que quiero compartir con ustedes. ¿Hay más visiones? Todas, muchísimas más. Solamente trato de poder hacer una presentación, desarrollar una presentación en el marco de lo que he denominado la coherencia institucional. Entonces, básicamente ese es el enfoque. Desde esa perspectiva estratégica, desde esa gran
línea estratégica, yo quisiera mencionarles entonces hay un asunto inherente a la evaluación, ¿cierto? Entonces, dependerá mucho de cuál es el modelo académico, modelo educativo, modelo pedagógico. Hay distintas vertientes que nosotros observamos en nuestras instituciones. La mayoría de los proyectos educativos institucionales de las universidades latinoamericanas, por no decir de las universidades o de las instituciones educativas a nivel mundial, tienen unos enfoques muy parecidos en términos de diversas vertientes o diversas aproximaciones epistemológicas. Por ejemplo, es muy común encontrar algunas aproximaciones que nacen en el marco de Piaget, nacen en el marco de Ausubel, en el aprendizaje significativo, nacen en el marco del socioconstructivismo de Vygotsky, nacen en el marco de todos estos grandes autores y pensadores que nos han proporcionado unos marcos epistémicos y unos marcos de acción también que aparecen consignados en esos proyectos educativos institucionales. Entonces, por eso la mirada aquí es una mirada holística del modelo educativo. ¿Es constructivista? ¿Es conductista? ¿Es praxeológico? ¿Cuál es el enfoque? Entonces, ahí tienen ustedes unos referentes. Por supuesto, la presentación van a tener la disposición para que puedan ir avanzando en cada uno de estos referentes, pero fundamentalmente es esta, ¿cierto? Ya hemos hablado suficientemente durante los últimos, por lo menos 50, 60 años, que el centro es el estudiante. Eso aparece en casi todos los proyectos educativos institucionales de Latinoamérica, de las universidades. Es que es diferente nuestra postura porque nuestro centro es el estudiante. Sí, eso ocurre en casi todas, la verdad. Eso ocurre en casi todas las instituciones a nivel de declaración. Ahora el asunto es cómo llevar eso a la práctica, cómo volverlo una cuestión totalmente praxeológica. Entonces, en ese sentido es donde viene todo el andamiaje desde la perspectiva de la coherencia y tendrá que estar muy articulado con cuál es el modelo educativo que nosotros en nuestra institución adoptemos. Si es socioconstructivismo, las aulas deben estar bañadas de ese socioconstructivismo. Si es socioconstructivismo, la investigación debe estar bañada de ese socioconstructivismo. Si es proyección social, esa proyección debe estar bañada, debe estar permeada de ese socioconstructivismo. Entonces, en ese orden de ideas, también desde la perspectiva del modelo educativo, del modelo pedagógico, pues bueno, ¿qué vamos a entender por evaluación? ¿Qué es evaluación? Porque no hay concepto, como ustedes bien lo saben, más polisémico en el entorno educativo que la calidad. Habrá tantas definiciones de calidad como asistentes hoy estemos en este encuentro académico. ¿Qué es calidad? Todos tendremos un imaginario, una cosmovisión sobre lo que es esa calidad. Entonces vamos a encontrar unos elementos comunes sobre esto. ¿Qué entender por evaluación? Pues bueno, tiene que ver con relacionar un referente y los elementos de un observador. Un referente, por eso el papel del referente, me voy a referir a él en unos contados instantes también, es muy importante, ¿cierto? ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el referente que tenemos como estudiantes? ¿Cuál es el referente que tenemos como profesores? ¿Cuál es el referente que tenemos como instituciones universitarias? ¿Cuál es el referente que tenemos como universidades? Y por supuesto, interpretar para pronunciarse y para comunicarse. Es decir, que la evaluación no es un diagnóstico. La evaluación no es un checklist. La evaluación debe permitir identificar esas fortalezas, esas oportunidades de mejora, pero ante todo pronunciarse, pero ante todo brindar elementos de mejora. Desde una perspectiva obviamente que permita apreciar cualitativamente, pero también que exista el marco de la comparabilidad en términos de lo que es la aproximación cuantitativa. En este sentido, yo quiero mencionarles entonces que la evaluación, queridas amigas, la evaluación, queridos amigos, tiene un aspecto, tiene una parte que no se puede minimizar de subjetividad, porque la evaluación se hace, o por lo menos en el ámbito educativo, se hace del sujeto hacia el otro sujeto. Es el profesor quien evalúa, es el estudiante quien es evaluado. Luego, es subjetiva por naturaleza, porque se hace de un sujeto
a otro sujeto. Si se hiciera de una regla a una mesa, sería objetiva, porque es de un objeto a un objeto, pero aquí hay una relación, aquí hay una interacción, aquí hay un vínculo permanente e indisoluble entre el profesor y el estudiante. Por lo tanto, las evaluaciones, cuando nosotros hablamos de una evaluación, tenemos que ser conscientes que la manera de convertir esas opiniones en hechos, en datos, en cifras, es a través del análisis de la información. Eso nos permitirá minimizar, escuchen el término compañeras y compañeros, minimizar la subjetividad. No estaríamos llegando a garantizar la objetividad, porque no es de un objeto hacia un objeto, es de un sujeto a otro sujeto. Entonces la manera es poderlo conducir o llevar desde la perspectiva del análisis de esa información, porque sabemos que es irreductible. Y bueno, hay diversos enfoques sobre lo que es esta evaluación en entornos virtuales, en ambientes de learning, que tenemos que ser conscientes que está permeando desde una perspectiva sistémica. Es decir, no es solamente dictar la clase, no es solamente sentarse en el computador o como, digamos, podríamos creer en algún sentido que solamente es un trabajo en el silencio del profesorado, en la soledad del profesorado. No, es un asunto institucional que debe ocurrir aquí. Es un asunto de movimiento institucional, universitario, académico. Los círculos académicos se deben pronunciar, porque es que hay un trabajo de fondo pedagógico, hay un trabajo, por supuesto, que tiene que ver con la administración, está permeada, un trabajo ético, un soporte institucional que debe existir para que no sea el trabajo única y exclusivamente del profesor en solitario, con sus estudiantes en solitario, y desafortunadamente sin los soportes que se requiere para eso. Entonces, desde esa perspectiva, es totalmente importante mirarlo, entenderlo desde esa perspectiva sistémica, donde uno de los componentes de esa aproximación en línea, o de ese learning, o de esas clases remotas, o virtualidad, como sea que lo hayamos desarrollado en nuestras instituciones, pero que uno de los componentes sea precisamente esa evaluación que nosotros vamos desarrollando. Entonces, muy rápidamente, esa es una postura estratégica de la evaluación en entornos virtuales, una postura que tiene que ver con la coherencia institucional, con la institucionalidad, con lo robusto de los modelos académicos, con lo robusto de los modelos pedagógicos, con lo robusto de todo un marco sistémico que acompaña estos planteamientos de la evaluación. Es decir, que necesariamente las instituciones tendremos que tener un enfoque, digamos, de aprendizaje. Desde esa perspectiva, ese enfoque nos permite y conducirá cuál es la mejor manera de la evaluación. Sencillo, me explico con esto. No podemos decir que nuestra metodología de enseñanza es constructivista, socioconstructivista, y nuestra forma de evaluar es conductista. O no podemos decir que es conductista nuestro modelo pedagógico y socioconstructivista o constructivista nuestra forma de enseñanza, de evaluación. Eso debe quedar bien presente. Entonces, si partimos de ese análisis genérico, si partimos de ese análisis totalmente general, pues vamos a llegar bueno, ¿y cómo lo hacemos, cierto? Porque, claro, decía uno de nuestros profesores esta semana, decía esta frase, ¿cierto? Que hacer es la mejor manera de decir. Hacer es la mejor manera de decir. Esto lo dijo José Martí, uno de los próceres del movimiento independentista cubano, José Martí. Hacer es la mejor manera de decir. Entonces no nos podemos quedar en el decir, en enunciar. Hay que hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿O cuál es, digamos, un camino? Después identificar varios caminos, pero por lo menos un camino. Y ese camino que yo les quiero presentar hoy es un camino que tiene que ver con esto, naturalmente. Imagínense ustedes, están en este momento en sus lugares de trabajo, en sus casas, en el lugar que tienen acondicionado para el estudio, para el trabajo. Imagínense que, bueno, en este momento tienen un vaso de agua, y en ese vaso de agua se vierte este líquido. Imaginémonos que ese líquido también es el aprendizaje entonces de los estudiantes. O como, digamos, de alguna manera hemos visto durante algunos años el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Aquí es donde quiero utilizar un enfoque crítico para decir, ¿será que nuestros estudiantes son el vaso vacío que se le vierte el agua solamente? ¿Será que los estudiantes
solamente son esa caja en la cual se depositan ciertos conocimientos de manera transmisionista? ¿O será que ese vaso que está ahí, que representa en este momento a nuestros estudiantes, ya tiene agua en el momento de llenar? Por supuesto, si su planteamiento es el segundo, que ya tiene agua en el momento de llenarlo, entonces el enfoque que muy seguramente tendrá que desarrollar o tendremos que desarrollar es este, en el cual la evaluación tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación ocurre, como bien nos lo mencionaba el profesor Jorge también hace un rato, no es algo que ocurre al final, no es algo que ocurre en la última semana de clase o en las últimas 2 semanas. Bueno, ¿qué será que yo evalúo? ¿Qué será que le pregunto a mis estudiantes? ¿Qué será que voy a involucrar en esta evaluación para que no se me parezca a lo que hice el semestre pasado? ¿Qué será que evalúo? No es un asunto que ocurra en las últimas 2 semanas de clase. La evaluación, por tanto, es el inductor natural del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que esperamos que el estudiante de cierta manera desarrolle. Entonces sabemos, por supuesto, que los estudiantes aprenden mejor cuando construimos, ¿cierto? Construimos sobre lo que los estudiantes ya saben. Esto es constructivismo, esto es socioconstructivismo, sobre lo que ya saben, no sobre el vaso vacío, son el vaso que ya tiene agua, y son el vaso que con la otra agua que nosotros vertimos sobre ese vaso, pues entonces se construye ese conocimiento. Entonces, construimos sobre lo que los estudiantes ya saben, pero además de eso, ellos, nuestros estudiantes, participan efectivamente en su propio aprendizaje. Entonces, por eso vienen los modelos participativos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, porque es un aprendizaje naturalmente activo el que está ocurriendo. Pero miren esto qué interesante lo que aparece aquí. Las expectativas para su aprendizaje son claras. El profesor, al inicio de su clase, al inicio de su curso, le dice a sus estudiantes, ok, lo que yo espero de ustedes es esto. Lo que yo quisiera que ustedes desarrollaran es esto. Pero no solamente porque lo quiere el profesor, sino porque hay un propósito al final de este proceso formativo. Eso le tiene que servir para algo al estudiante. Tiene que verle la relación. Y en este sentido, pues es necesario ese trabajo sistémico entre nosotros como profesores, entre las áreas. Hablarnos entre las áreas, hablarnos entre las líneas temáticas, hablamos entre lo que algunos países denominan por requisitos, prerequisitos. Hay que hablarnos, porque eso generará una comunidad colectiva de aprendizaje en la cual nosotros como profesores nos beneficiamos, pero también, y lo más importante, digamos, en el proceso académico, es que los aprendizajes también son beneficiados de cierta manera o de total manera. Pero también los estudiantes aprenden mejor, colegas, amigas, amigos, cuando reciben comentarios oportunos sobre su desempeño. Dice una máxima de la evaluación profesoral y de la evaluación del aprendizaje que uno solamente asigna trabajos que está en capacidad de evaluar. Uno solamente asigna trabajos que está en capacidad de realimentar. No tiene sentido asignar un trabajo y a los 3 meses decirle, en el que usted sacó hace 3 meses, le fue así, porque ha pasado mucho desde 3 meses para acá. Ha pasado muchísimo en la vida del estudiante si no lo realimentamos a tiempo. Entonces, solamente lo que estemos dispuestos a realimentar. Aquí hay que romper un poco este paradigma que mucho es mejor. No, mucho, lo único que es mucho. Mucho solamente es mucho. Mucho no es mejor. Mucho es bastante, pero no garantiza eso que sea de calidad. Entonces, reciben comentarios oportunos sobre su desempeño. Pero además, que lo mencionaba hace un rato, ya en el conjunto de su carrera, en el conjunto de su programa académico, dice el estudiante, ok, el profesor me está evaluando de esta manera es porque quiere que yo, en la vida profesional, en el ámbito del desarrollo de mi disciplina, de mi profesión, me pueda desenvolver en estos asuntos puntuales, en estos asuntos puntuales. El profesor lo que está buscando entonces es fomentar el aprendizaje para que yo pueda hacer algo con el conocimiento que tengo,
para que yo pueda hacer algo con esas habilidades, competencias que estoy adquiriendo. Y esto no es una mirada instrumentalizada del conocimiento, no es una mirada instrumentalizada, es una mirada en la cual adquiere la pertinencia y la relevancia ese programa académico. Muchos de los modelos de acreditación en América Latina se basan en la relevancia académica de los programas o la relevancia o la pertinencia de los programas. Esa pertinencia no se desarrolla si no es en función de esas denominadas funciones sustantivas, dentro de la cual está la formación, la investigación y, por supuesto, la protección social. Y también los estudiantes aprenden mejor cuando sus voces sienten ellos que son escuchadas, que se entienden. Es decir, que participan de manera permanente en la construcción de sus referentes, no solamente de evaluación, sino también de construcción de ese conocimiento, de manera conjunta. Entonces, sienten que sus voces se entienden y se escuchan. Y aquí sí nosotros los profes tenemos una gran misión. Y yo sé que nosotros lo hacemos. Yo sé que nosotros los profesores latinoamericanos lo hacemos, y es tener esa apertura en la cual no solamente somos profesores, no, somos también psicólogos, somos también, con el debido respeto obviamente de nuestros compañeros de las ciencias de la salud, somos y tenemos diversas disciplinas en el marco de esta relación profesoral. Entonces, bien, naturalmente hay algunas maneras de poder garantizar esa pertinencia, esa relevancia. Yo no me voy a detener en esto porque es una construcción un poco larga, pero sí quiero decirles que los resultados de aprendizaje desde la perspectiva, los primeros autores, 1950, finales de los 40, pues entonces tienen esa, digamos, esa dicotomía o ese digamos, una primera aproximación entre el conductismo o algunos indicadores o algunos resultados más centrados en la administración por objetivos educativos, que es un enfoque, como ustedes pueden ver, pues en un primer momento Tyler fue uno de los máximos exponentes de la educación o de la administración por objetivos, de los objetivos educativos, pero también aparecen los indicadores o los resultados comportamentales también. Entonces, todo esto, yo sin irme mucho al campo pues, de las ciencias de la educación, no quiero de pronto aburrirlos demasiado con de pronto alguna disertación epistemológica del asunto, pero sí quiero decirles que es toda una vertiente que tiene su marco desde hace algunos años, que empieza desde una perspectiva positivista y que con el transcurrir de los años se desprende desde una asociación también un poco, digamos, más relativista, por supuesto. Entonces, es un enfoque, pueden haber muchos más, pero se centran entonces estos resultados de aprendizaje, son enunciados de lo que se espera que el estudiante pueda hacer y comprender, o sea, capaz de demostrar, es decir, lo tienen que poder hacer. No es una narrativa, no es una construcción epistemológica, no es un discurso, tiene que poderlo evidenciar. Y claro, aparecen saber, comprender, ser capaz de hacer, ¿cierto? Como, digamos, un marco de acción importante para lo que es la evaluación y sobre todas las evidencias concretas que deben existir sobre ese desempeño completo, sobre ese desempeño integral. Hay algunos que asocian esto a unos años después de haber transcurrido el componente académico, el componente formativo. Otros dicen que en el transcurso de la formación, pero en general, digamos que ambas posturas confluyen en muchos de los sistemas de acreditación, teniendo en cuenta los resultados, pero los resultados que sirva, que se asocien a unos perfiles de egreso, unos objetivos educativos que aparecen como gran final, como final culminante de todo un proceso formativo. Aquí unas nociones, digamos, que les pueden servir a ustedes más adelante para la formulación y pueden adoptar dependiendo de su modelo educativo, dependiendo de su modelo pedagógico. No todo es lo mismo, por eso es que uno no puede copiar y pegar modelos educativos, copiar y pegar modelos pedagógicos, porque dependerá mucho de la visión, de la cosmovisión, de la filosofía institucional. Entonces aquí tenemos nosotros diversas taxonomías, hay muchas. Una de las más utilizadas es la taxonomía de Bloom, ¿cierto? La de Anderson también, que es la taxonomía de Bloom,
modificada, ¿cierto? Con los últimos niveles de desempeño con alguna ligera modificación, pero en general es la misma taxonomía de Bloom. Aparecen también otras taxonomías involucrando otra serie de elementos, ¿cierto? Elementos un poco más algunos un poco más conductistas, otros un poco más interaccionistas, ¿cierto? Pero digamos que es una manera en la que se ha encontrado de poder clasificar el aprendizaje de los estudiantes, de poder determinar el grado de avance de los estudiantes. Naturalmente aparece solo, la taxonomía solo de Biggs y Collins de 1982, y bueno, aquí hay una serie de elementos que muy seguramente les pueden servir a ustedes para tomar una posición interesante en ese sentido. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso, cierto? Porque formulamos los resultados, pero ¿existirá alguna herramienta en el marco de la educación 4.0? ¿Existirá alguna herramienta que nos permita tener una visión de estos elementos de una forma un poco más interactiva, un poco más rápida, que de cierta manera nos permita clasificar de cierta forma los resultados de nuestros estudiantes? Pues bueno, una manera que, pueden haber muchas, pero una manera que existe son naturalmente el análisis de estas rúbricas. Aquí voy a pasar un poco más rápido en la presentación para ir finalizando, pero naturalmente las rúbricas son construcciones que nos permiten a nosotros tener ventajas para los estudiantes, tener ventajas para nosotros como profesores en la medida del análisis de los resultados, ¿cierto? Hay una categorización que nos permite tener una información que básicamente tiene que ver con poder identificar unos aspectos a evaluar, una escala de valoración que está en función de esas taxonomías que he mencionado hace un rato. Y claro, ¿vale la pena el ejercicio de estas rúbricas? Por supuesto que vale la pena. Lo único es que al inicio, pues requiere unos esfuerzos de comunidad académica, de colectivo académico, para poder desarrollar estas aproximaciones. En un primer momento es desgastante, pero después naturalmente va a servir para el aprendizaje de los estudiantes, un elemento para la realimentación muy importante. Entonces, digamos que favorece mucho. Ustedes preguntarán en este momento en sus casas, en sus lugares de trabajo, bueno, ¿y cuáles son las herramientas? ¿Cierto? Ya estamos en un nivel táctico, ¿cuáles son las herramientas? Pues bien, aquí ustedes pueden observar algunas herramientas que he querido compartir con ustedes, algunos recursos, estos son los que hemos valorado en la web, recursos que o son de bajo costo, o muchos de esos son open access, pero que pueden ustedes muchas veces empezar este camino de las rúbricas y de la evaluación a través de aplicativos como estos, que además tienen un análisis en tiempo real. Finalmente, ya para terminar nuestra intervención, a nivel operacional o a nivel operativo, ya lo mencionó el profesor Jorge también, todo el componente que estamos trabajando hoy en día sobre las analíticas del aprendizaje. No me voy a detener mucho en esto porque ya el profesor Jorge, por supuesto, lo ha mencionado, pero sí quiero mencionarles es que en general este es un movimiento que nos permite de manera muy interesante, ¿cierto? Un aspecto que nos permite de manera muy interesante entender cómo los estudiantes aprenden, combinarlo con modelos predictivos, ¿cierto? Con modelos para extrapolar, para extraer análisis de datos robustos, con inteligencia también de negocios, ¿cierto? Aparecen estos elementos como transversales en el campo de las analíticas de aprendizaje. Entonces, ¿qué permite? En tiempo real, tener la documentación de nuestros estudiantes, de los desempeños, pero no solamente eso, sino tener un marco para la toma de decisiones, que es lo más importante. Entonces, naturalmente, pueden venir desde modelos o análisis descriptivos, análisis predictivos y análisis prescriptivos, ¿cierto? Todos estos aumentando en un nivel de complejidad, en los cuales arrancamos de pronto desde análisis cruces de variables, la segmentación de datos, hasta modelos robustos de predicción y de toma de decisiones con esas predicciones que nosotros naturalmente podemos desarrollar, llegando a establecer modelos de riesgos como los que aparecen aquí, o llegando a aparecer también algunas intervenciones concretas en el campo de la minería de datos que nos permiten tomar decisiones en tiempo real. Esto es lo importante. Naturalmente aquí ya para terminar y para no dejarlo sin unas herramientas concretas, hemos investigado algunas que yo quisiera también someter a su consideración aquí, que les quede como herramientas concretas. Está Kahoot, Verso, Socrative,
Nearpod, una herramienta muy interesante, en la cual no solamente ustedes hacen el assessment, es decir, no solamente recopilan la información con ámbito, con intereses o con propósitos evaluativos, no solamente pasa eso, sino que pueden tener unas preliminares analíticas del aprendizaje que ya evitan un poco que el profesor tenga que pasar largas jornadas en lo que hemos denominado la calificación. Aquí la evaluación entonces se convierte en un elemento en el que el profesor reflexiona más con sus estudiantes porque no se desgasta mucho en, digamos, labores operativas que podrían muy seguramente desarrollar de una mejor manera desde esta perspectiva. Entonces, bien, quiero finalizar con esta breve historia para ejemplificar un poco lo de la evaluación y lo que mencionaba en el inicio de mi intervención. En la Navidad del año 1991, tenía yo un inmenso anhelo. Como ustedes pueden ver, ya pueden calcular más o menos mi edad con base en lo que les estoy mencionando, ¿cierto? Como decía Freud, el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Entonces, en este momento les voy a mencionar una pequeña anécdota que tiene que ver con mi vida personal. Y yo en ese momento anhelaba profundamente un Nintendo en esa Navidad del 91, en esa Navidad del 90, profundamente. Por algunas circunstancias familiares, no tenía yo acceso o no sabía yo si se iba a presentar ese Nintendo o no. Yo estaba totalmente extasiado con la idea de poder jugar Mario Bros. Me gustaba muchísimo poder tener eso en mi casa, tener el Nintendo. Por esas condiciones familiares, ¿cierto? Situaciones económicas, no sabía yo si iba a tener ese Nintendo o no iba a tener ese Nintendo. Pero como hacia las 9, 10 de la noche, ese día, tuve la hermosa sorpresa de tener ese Nintendo, ¿cierto? Para mí esa Navidad fue una de las más felices que he pasado, porque tenía el juego que quería y tenía mi familia, por supuesto, que es lo más importante. Pero me puse a jugar ese juego de Mario Bros. Y resulta que no pasaba de la primera pantalla, no pasaba de la primera pantalla, segunda pantalla, con dificultad. Ese día recuerdo y los días posteriores, los 5 días, casi que no dormí por jugar Mario Bros. No dormía. Pero se me dificultaba mucho llegar al final del juego porque siempre me mataban, porque las vidas eran limitadas. Si ustedes recuerdan, máximo uno podía tener 3 vidas al inicio y podía hacer algunas maromas que uno con la experiencia iba aprendiendo para ganar más vidas. Una vez fui a compartir con unos amigos, estaba pequeño, entonces fui a compartir con algunos amigos a jugar Mario Bros. Con la consola de otros amigos y descubrí que uno de mis amigos llegó al mundo 3.1 y empezó a hacer eso que ustedes están viendo en la figura, a saltar sobre la tortuga cuando ya iba llegando a la meta. Y cuando iba llegando a la meta, mi compañero, mi amigo, empezó a saltar sobre la tortuga y le dio muchas vidas, a lo que se llamaban las 100 vidas en ese momento. O sea, era una gran revelación para mí, una gran revelación porque dije, o sea que de esta manera es que se puede pasar el juego. De esta manera, cogiendo las 100 vidas, porque con 3 vidas eran 8 mundos, creo, si recuerdo bien, eran 8 mundos, entonces era muy largo, o 7, era muy largo el proceso para solamente 3 vidas, pero ese era el truco que utilizaban mis amigos para poder pasar el juego. Entonces, en ese momento dije, bueno, qué interesante poderse, poderse llenar. Yo no sabía que se llamaba gestión del conocimiento en ese entonces, estaba muy niño, pero dije, bueno, qué interesante poder hacer esa búsqueda de información, ¿cierto? Para poder pasar el juego, que era lo que más me interesaba. Entonces, años después, cuando estudié evaluación en educación, me di cuenta que eso que había pasado en ese momento era el papel del referente en la evaluación. Yo, si jugaba en mi casa, solito mi jueguito, no iba a tener jamás un referente. No iba a saber dónde estaban las 100 vidas. Jamás. O sea que jamás hubiera pasado el juego. ¿Por qué lo pude pasar? Porque tuve otros referentes. Porque tuve otros referentes. Entonces la evaluación, es mi mensaje, adquiere una mayor relevancia en función del referente. Estudiantes con su referente de calidad, profesores con un gran referente, ¿cierto? Quieren llegar a hacer esto, sueñan con tener
con tener este reconocimiento, este prestigio, pero también con poder contribuir y desarrollar impacto social. Ese es el sueño del profesorado. Ese es el referente, pero hay que permearse de esos referentes para poder ir generando esa excelencia. Entonces, mi mensaje final, queridas profesoras y queridos profesores, con esto quiero cerrar ya mi presentación, es que somos los referentes de nuestros estudiantes. Nosotros, profesoras, profesores, somos los referentes de nuestros estudiantes. De todo corazón quiero decirles, inspiremos, innovemos y transformemos, y así el único camino posible de nuestros estudiantes será la excelencia. Muchísimas gracias.